La verdadera fuerza no comienza con mancuernas o estanterías. Nace cuando destruyes la mentira que has cargado toda tu vida. Desde pequeños les enseñaron que la inteligencia y el vigor físico son como aceite y agua, imposibles de mezclar. Cada caricatura, cada historia que veías te inculcaba esta idea en la cabeza. El atleta musculoso pero tonto versus el genio flaco pero frágil. Uno tenía músculos sin cerebro, el otro un cerebro sin músculos. La sociedad exigía elegir un bando, porque lo que más temía era alguien que uniera a los dos. Alguien peligroso. Alguien completo. Pero la historia desmiente esta farsa con una sonrisa irónica. Los grandes nunca han sido unidimensionales. Eran guerreros que escribían versos, pensadores que empuñaban espadas, artistas capaces de derribar a los soldados. Miyamoto Musashi, el samurái más letal de Japón, demostró que esta división era una prisión. Ganó más de 60 duelos a muerte, y entre batalla y batalla, compuso poemas, pintó obras maestras y escribió uno de los tratados estratégicos más influyentes de la historia. Por eso hoy comprenderás cuánto de tu potencial te fue robado. ¿Y por qué recuperarlo requiere reducir esa mentira a cenizas? La pregunta es sencilla, ¿seguirás viviendo a medias? ¿O estás listo para sentirte completo? Capítulo 1, El despertar. Prisión de Marcus, Nueva York, 2023. Marcus estaba sentado en su apartamento a las 2 de la mañana, con los ojos fijos en la pantalla de su portátil. El quinto café del día se enfrió a su lado, intacto. Sobre el papel lo tenía todo. 31 años, mente brillante. Sus compañeros de la empresa de tecnología elogiaron su aguda inteligencia y su capacidad para resolver problemas que nadie más podía resolver. Había pasado toda su vida mejorando el único recurso que consideraba importante, su cerebro. Libros, teorías, modelos mentales, marcos estratégicos. Cada minuto invertido en perfeccionar la única herramienta que creía valiosa. Y por un tiempo funcionó. Su carrera despegó, su reputación creció, sus ideas siempre estuvieron a la vanguardia. Pero había una parte de la vida que ignoraba por completo, el cuerpo. Para Marcus, la academia era para gente vacía. Donde gente superficial perdía horas luciendo en el espejo mientras sus neuronas se pudrían. Se burló de la cultura del fitness y les dijo a sus amigos, ¿por qué perder el tiempo con los bíceps cuando puedo leer un libro que cambia mi forma de pensar? Realmente creí que había descubierto el atajo perfecto, centrarme solo en la mente para llegar a la cima más rápido. Lo que no me di cuenta fue que me estaban engañando. Al descuidar su cuerpo, silenciosamente saboteó su propia inteligencia, de la que estaba tan orgulloso. Pensé que estaba funcionando al 100%. En realidad, era apenas el 40%. Su genio cerebro quedó atrapado en una carcasa incapaz de sostener lo que prometía. En los momentos decisivos aparecieron grietas. Imagine a Marcus en una sala de reuniones, a punto de presentar una idea que podría revolucionar la empresa. Había investigado, construido modelos, preparado cada detalle. Sobre el papel, su estrategia fue impecable. Pero cuando los reflectores se posaron sobre él, su cuerpo lo traicionó. Sudor en las palmas de las manos, el corazón palpitando como un tambor, la voz temblorosa, los dedos inestables. Cuanto más intentaba controlarse, peor se ponía. El genio dentro de su cabeza no podía salir de su boca. Su cuerpo asfixió su genio en silencio. ¿La tragedia? No era una cuestión de inteligencia. Era una cuestión de presencia física. El hombre que consiguió el ascenso no era tan brillante. Sus ideas eran simples, obvias. Pero las pronunció con voz firme, postura erguida y calma inquebrantable. Su cuerpo llevaba las palabras como un arma. Marcus colapsó bajo presión. Fue entonces cuando la brutal verdad lo golpeó con fuerza. No importaba cuán agudas fueran tus ideas si el contenedor que las transportaba era débil. Pero la traición fue más allá. Marcus empezó a notar que su cansancio constante, su mente inquieta, su dificultad para concentrarse no eran solo rasgos de personalidad. Eran síntomas. Un cuerpo débil no solo limita lo que haces físicamente. Envenena tu estado mental. Testosterona baja, cortisol alto, mala circulación, respiración superficial. La biología misma se vuelve en tu contra. Pensó que su falta de concentración era un problema de fuerza de voluntad.
que su ansiedad era simplemente la forma en que funcionaba su cerebro. En realidad, su cuerpo debilitado estaba estrangulando su mente. Vivir en un cuerpo débil era vivir en una niebla permanente. Se sentaba a trabajar, dispuesto a sumergirse profundamente, pero no podía concentrarse. Su mente daba vueltas en círculos sin producir nada. Probé otra aplicación de productividad, otra dosis de cafeína, otro método de gestión del tiempo. Equivocado. La solución siempre ha estado en el movimiento, en la fuerza, en el entrenamiento. Pero Marco no lo sabía. Pensé que ignorar tu cuerpo te hacía más inteligente. De hecho, lo estaba embotando. Aplastando tu potencial. Transformándolo poco a poco en prisionero de su propia cabeza. Luego, una noche, después de otra reunión humillante, en la que se quedó paralizado bajo la presión y vio a otra persona atribuirse el mérito, un amigo le entregó un libro, El libro de los 5 anillos, de Miyamoto Musashi. En el interior de la portada, una nota: estás intentando ganar batallas con la mitad del ejército. Marcus lo abrió, leyó la primera página y todo cambió. Capítulo 2. La historia destruye el mito. Marcus se quedó despierto toda la noche leyendo Musashi, y lo que descubrió destrozó todo en lo que creía. La mentira que había escuchado mientras crecía, que la inteligencia y la fuerza física eran caminos separados, no era solo falsa. Fue ridículo y reciente. Durante miles de años, se esperaba que el hombre completo fuera ambas cosas. Separar cuerpo y mente sería visto como un defecto. Es una pena. Ver a los samuráis. No eran solo asesinos con espadas. Cada samurái se vio obligado a dominar la caligrafía con las mismas manos que masacraban a sus enemigos. Su poesía tenía que ser tan aguda como sus golpes. En su mundo, si tenías habilidad con las armas pero no sabías componer versos, no eras honrado. ¿Y un poeta refinado que no supiera defenderse físicamente? Incompleto. Es una pena. Por eso Musashi, después de matar a 60 hombres en duelos, pasaba las noches dibujando pájaros, escribiendo tratados filosóficos, meditando sobre estética. El ideal samurái era la integración, no la división. Los griegos también lo sabían. Todo el mundo imagina a Platón como un anciano bajo un árbol, perdido en sus pensamientos. Pero ese ni siquiera era su verdadero nombre. Su nombre de nacimiento era Aristócles. El apodo de Platón, que significa hombros anchos, se lo puso su entrenador de lucha libre debido a su imponente estructura física. Este filósofo arrojó hombres a la arena, les rompió cráneos en competiciones. ¿Y Sócrates? Luchó como hoplita en 3 campañas brutales, hombro con guerreros, portando una lanza y un escudo más pesados de lo que la mayoría de los hombres modernos podían levantar. Para ellos, la filosofía y la fuerza física no eran rivales. Eran hermanas. Leonardo da Vinci, idolatrado como el pináculo del genio intelectual, no fue un inventor frágil y flaco. Los relatos contemporáneos lo describen doblando herraduras con sus propias manos. Era tan conocido por su tamaño físico como por sus proyectos de máquinas voladoras. Para él, la fuerza y el intelecto eran solo 2 lenguajes de una misma verdad. Marcus se sumergió profundamente en este patrón. Un ejercicio de dominio sobre el caos interno. Cada repetición obligaba a tu cerebro a aprender lo que tus músculos ya sabían, que la resistencia no era solo física, sino mental. Y esa verdadera fuerza no estaba en evitar el dolor, sino en transformarlo en combustible. Marcus se dio cuenta de que a lo largo de los años había confundido comodidad con eficiencia. Su mente, acostumbrada a operar en entornos controlados, salas de reuniones, pantallas de computadora, conversaciones calculadas, se había convertido en una máquina de análisis sin sentido. Pero el cuerpo no mintió. No negoció. No aceptó excusas. Cuando tus brazos temblaban en medio de una serie de flexiones, no había forma de racionalizar la debilidad. O persistió o se rindió. Y fue en ese momento cuando comprendió la lección más dura: la disciplina no era una elección entre pensar o actuar. Era la capacidad de hacer ambas cosas al mismo tiempo. Los antiguos ya lo sabían. Los espartanos entrenaron hasta el cansancio no para lucir sus músculos, sino para endurecer su mente. Los samuráis meditaban en movimiento, transformando cada golpe de espada en una oración.
Incluso los filósofos estoicos como Séneca recomendaban el ejercicio físico riguroso como parte del entrenamiento de las virtudes. Para ellos, el cuerpo no era un obstáculo para el intelecto, era su laboratorio. Un lugar donde la teoría se encontró con la realidad, donde la voluntad se puso a prueba y se forjó. Marcus comenzó a notar cambios sutiles pero profundos. Antes, ante un problema laboral complejo, tu primera reacción era sumergirte en la investigación. Debatir contigo mismo, posponer las cosas hasta que la solución apareciera por sí sola. Ahora, tras una sesión de entrenamiento, las respuestas llegaron con una claridad casi física. Era como si el esfuerzo hubiera limpiado el exceso de pensamientos, dejando solo lo esencial. Ya no necesitaba horas para decidir, solo unos segundos de concentración. Pero la prueba más grande aún estaba por llegar. No se trataba solo de volverse más fuerte o pensar más rápido. Se trataba de integrar las dos cosas en un solo flujo. Musashi escribió que el verdadero guerrero no separa la espada de la mente, el movimiento del pensamiento. Actúa como un río, fluido pero implacable. Y eso es lo que Marcus empezó a buscar. No un cuerpo perfecto ni una mente infalible, sino la capacidad de moverse entre ambos sin dudarlo. En el 9º día de entrenamiento, enfrentó el desafío que lo cambiaría todo. Su instructor, un hombre de pocas palabras y con ojos que parecía haber visto más batallas que guerras, lo llevó a un saco de boxeo. No se trata de fuerza, dijo. Se trata de precisión. Cada golpe debe ser calculado. Cada movimiento, una decisión. Marcus levantó los puños y sintió el peso de sus brazos, todavía débiles, pero menos que antes. Al principio sus golpes eran torpes, descontrolados. Pero poco a poco algo cambió. Comenzó a anticipar el movimiento de la bolsa, a ajustar su postura, a respirar al ritmo adecuado. Ya no era un ejercicio de músculos. Fue un ejercicio de estrategia. Cuando terminó, estaba exhausto. Pero por primera vez no se sintió derrotado. Se sintió vivo. Como si cada gota de sudor fuera una prueba de que se estaba reconstruyendo. No como un intelectual o un deportista, sino como algo mayor. Algo que la historia había olvidado, pero que ahora él estaba redescubriendo. Esa noche, cuando se miró en el espejo, no solo vio a un hombre de mediana edad con hombros caídos y una mente brillante. Vio la silueta de un guerrero. No en el sentido bélico, sino en el sentido más profundo, alguien que había dejado de elegir entre ser fuerte o inteligente. Alguien que finalmente estaba aprendiendo a ser completo. La inmersión en agua helada era el equivalente moderno de las cascadas a las que se enfrentaba Musashi. El choque térmico no fue solo una prueba de resistencia, sino un ritual de dominio sobre el instinto. Cada gota que corría por su piel era una afirmación: yo controlo mi respuesta. La meditación, a su vez, no buscaba vaciar la mente, sino entrenarla para permanecer quieta mientras el cuerpo se movía con precisión. Era lo opuesto a la parálisis que lo había atormentado años antes, ahora su mente era un lago en calma, incluso cuando las olas de presión chocaban contra sus orillas. El entrenamiento de las 5:35 de la madrugada ya no era una obligación, sino una conversación. Cada movimiento, cada respiración, cada gota de sudor era una respuesta a una antigua pregunta: ¿qué eres capaz de soportar? Las pesas no eran solo de hierro, eran espejos. Reflejaban no solo su fuerza física, sino la claridad con la que podía ver más allá de su fatiga. Cuando sus piernas temblaron en la sentadilla final, no fue debilidad, fue una prueba de que todavía tenía espacio para crecer. Y cuando el cuerpo dijo basta, la mente respondió: todavía no. El desayuno no se trataba solo de nutrición, era filosofía aplicada. Mientras masticaba, leía pasajes de Marco Aurelio, no como teoría, sino como código de conducta. El dolor es un mensajero, no un enemigo, escribió en su cuaderno. El malestar es el precio de la evolución. No eran palabras bonitas, eran instrucciones. Y él los siguió. En el trabajo, el cambio fue visible, pero no en el sentido convencional. No fue una transformación de apariencia, sino de presencia. Antes, Marcus ocupaba espacio, ahora, él lo ordenó. No necesitaba alzar la voz para ser escuchado, ni forzar la confianza para ser respetada. Su postura, hombros hacia atrás, barbilla erguida, respiración controlada, transmitía una certeza que las palabras no podían transmitir.
Sus compañeros no podían explicarlo, pero lo sentían, algo en él se había solidificado. Pero la verdadera batalla no fue externa. Fue interno y sucedió en momentos de silencio. Cuando la mente intentó arrastrarlo nuevamente a la duda, no eres lo suficientemente bueno. Se darán cuenta de que es solo suerte, el cuerpo respondió antes de que pudiera ceder. La respiración profunda, el agarre firme de las manos, el peso de los pies en el suelo, pequeños gestos que decían, estoy aquí. Estoy listo. La voz que una vez susurró que se rindiera ahora era solo ruido de fondo, amortiguado por la disciplina. Al 12º mes, Marcus comprendió que el entrenamiento no se trataba solo de fuerza. Se trataba de coherencia. No se trata de ganar un día, sino de no derrumbarse al día siguiente. La excelencia no era una cima que había que escalar, sino una meseta que había que mantener. Y la meseta requería más que músculos, requería fe. Fe en el proceso, fe en el dolor, fe en que cada repetición, cada gota de sudor, cada segundo de malestar era un ladrillo en la construcción de algo indestructible. Fue entonces cuando encontró el concepto que faltaba, el arca. No un refugio, sino un arca, un espacio donde el cuerpo y la mente se fusionaban en algo mayor que la suma de sus partes. El arca no era un lugar físico, sino un estado. Un estado donde la formación no era solo una preparación para la vida, sino la vida misma en estado puro. Donde cada acción fue un acto de devoción, cada respiro una oración, cada movimiento una afirmación. No me preparo para ser fuerte. Ya lo soy. Y fue en ese estado que Marcus se dio cuenta de que la verdadera transformación no estaba en lo que había logrado, sino en lo que había dejado de ser. El hombre dividido, el intelectual frágil, el estratega paralizado, todas esas versiones se habían disuelto. En su lugar, solo quedaba un guerrero. No el guerrero de las leyendas, con espadas y armadura, sino el guerrero que Musashi, Marco Aurelio y todos los maestros antiguos habían descrito, un hombre que no luchaba contra el mundo, sino contra sus propias limitaciones. Y descubrió que la lucha nunca terminaba. Simplemente cambió de forma. El entrenamiento no era solo el dojo, algo más profundo estaba sucediendo. Marco había comenzado a estudiar no solo Musashi, sino todo el linaje, la épica Tito, Marco Aurelio, el Aga Kouri, los koans zen, las prácticas estoicas. Y comenzó a probarlos físicamente. Malestar voluntario. Musashi entrenó bajo cascadas. Marcus encontró el equivalente moderno, correr en invierno con ropa mínima, ayunar durante los entrenamientos, cargar objetos pesados en largas caminatas, practicar artes marciales hasta el agotamiento. No como castigo, sino como evolución. Cada dificultad impuesta fue un entrenamiento para su sistema nervioso, enseñándole a mantener la calma bajo estrés. Su cuerpo aprendió que el malestar no era una emergencia. La integración era la práctica. Una noche, durante la meditación, Marcus experimentó algo profundo. Estaba sentado en silencio cuando de repente su mente produjo un pensamiento que no parecía propio. Como si la sabiduría brotara de algún lugar más profundo. Este entrenamiento que haces, uniendo mente y cuerpo, no es nuevo. Con el tiempo, los guerreros han recorrido este mismo camino. Los samuráis en el antiguo Japón, los espartanos en Grecia, los gladiadores en Roma. Todos descubrieron la misma verdad, la división es debilidad, la integración es poder. El pensamiento continuó y Marcus sintió una extraña conexión, como si practicar esta integración lo vinculara con todos los guerreros que habían hecho lo mismo. Y en ese momento, otros también lo estaban descubriendo. Los hombres se dan cuenta de la mentira, comienzan su entrenamiento y se niegan a permanecer divididos. El camino es eterno. El dojo nunca cierra. La práctica continúa. Marcus abrió los ojos y sintió que algo cambiaba. No solo estaba entrenando para sí mismo. Se estaba uniendo a un linaje. Esa noche, miró más profundamente. Encontró comunidades de hombres practicando la misma integración. Estos no eran solo amigos del fitness o nerds de la productividad, sino personas que entendieron que el verdadero poder requiere de ambos. Encontró presencia y propósito, una comunidad dedicada a esta antigua sabiduría, la filosofía del guerrero, adaptada a la vida moderna. Enseñanzas semanales sobre integración, métodos para unir lo que la sociedad dividió. Marcus se unió inmediatamente. No como consumidor de contenidos, sino como practicante que recorre el camino.
Cada semana, nuevas enseñanzas. Cada semana, una comprensión más profunda. Cada semana, la integración se hacía más completa. En otra noche de meditación, esa profunda sabiduría volvió a surgir, como si Musashi hablara a través de los siglos. Tú que te sientes llamado a este camino, a volverte completo en lugar de permanecer fragmentado, sabes que caminas junto a los guerreros de todos los tiempos. Este entrenamiento, que encuentras en la presencia y el propósito, no es entretenimiento, sino disciplina. Las enseñanzas están ahí, esperando. La comunidad está creciendo. El dojo está siempre abierto. Deja que la práctica continúe a través de ti. Como continuó a través de mí, a través de Marco Aurelio, a través de cada guerrero que se negó a elegir entre la mente y el cuerpo. Camina con nosotros. Entrena con nosotros. ¿Vuélvete completo? Marco sonrió. Había encontrado su tribu. En los meses siguientes, se revelaron capas más profundas. Para el 15º mes, su entrenamiento físico había desbloqueado habilidades mentales que nunca había imaginado. Cuanto más pesaba, más claro pensaba. Cuanto más corría, más rápido resolvía los problemas. Cuanto más sufría físicamente, más resistente se volvía mentalmente. La neurociencia moderna explicó por qué el estrés físico, en las dosis adecuadas, desencadena la neuroplasticidad. El cerebro literalmente se reconfigura para volverse más resiliente, concentrado y decisivo. Pero Musashi ya lo sabía hace 400 años. Simplemente lo llamó entrenamiento del vacío, meditación de la muerte. Marcus adoptó la práctica matutina de Musashi, 5 minutos contemplando su propia mortalidad. Al principio fue aterrador. Luego, liberador. Cuando aceptas la muerte por completo, todo lo demás se vuelve manejable. ¿La ansiedad por las actuaciones? Irrelevante ante la muerte. ¿El miedo al fracaso? Insignificante ante la mortalidad. No fue morboso. Fue liberador. A los 18 meses, Marcus había construido lo que Musashi reconocería como un sistema completo. Mañana, entrenar el cuerpo, estudiar filosofía. Día, aplicar la sabiduría en el trabajo. Noche, reflexionar, meditar, planificar. Descanse completamente. No hubo separación. Todo estaba integrado. El entrenamiento físico impulsó la claridad mental. El estudio mental mejoró el rendimiento físico. El trabajo se convirtió en práctica. La práctica se convirtió en vida. No vivió una vida equilibrada. Vive una vida integrada. Y los resultados fueron innegables. En el 20º mes, Marcus enfrentó su prueba definitiva. La empresa atravesaba una crisis, un competidor había lanzado un producto que amenazaba con destruirla. El director ejecutivo convocó una reunión de emergencia. Necesitamos una solución. Lo necesitamos ahora. ¿Quién tiene alguna idea? El viejo Marcus se habría congelado. Una idea brillante atrapada por la ansiedad, el cuerpo traiciona a la mente. El nuevo Marcus se puso de pie, tranquilo, centrado, inquebrantable. Yo tengo la estrategia. Pero es agresivo. Exige acciones audaces. Sin dudarlo. Presentó un plan de batalla completo, técnico, estratégico y operativo. No se trataba solo de ideas, sino de tácticas ejecutables. Y lo que hizo que todo funcionara no fueron las palabras, sino su presencia. Postura firme, voz estable, mirada tranquila. Su cuerpo entregó su inteligencia como un arma. El director ejecutivo escuchó con atención y luego asintió. Hacer. Marco dirigió. Todos lo apoyaron. Durante los siguientes 3 meses, ejecutó la estrategia a la perfección. No porque el plan fuera impecable, sino porque, cuando surgieron desafíos, se adaptó sin dudarlo. Cuando la presión aumentó, mantuvo la calma. Mientras otros entraban en pánico, él se mantuvo firme. Cuerpo y mente trabajando como un solo sistema. ¿El resultado? La empresa no solo sobrevivió, dominó. El competidor retrocedió. La junta ascendió a Marcus a vicepresidente de estrategia. Pero la verdadera victoria no fue el título. Era una prueba.
Musashi tenía razón, la integración es imparable. 2 años después de leer ese libro, Marcus estaba sentado en su oficina, a los 33 años. Como vicepresidente de estrategia, respetado no solo por su mente sino también por su presencia, su capacidad para pensar y actuar, planificar y ejecutar. Pero la transformación fue más allá del éxito profesional. Había descubierto lo que Musashi sabía, lo que sabían los griegos, lo que todo filósofo guerrero a lo largo de la historia había entendido: no estabas hecho para elegir. Nunca deberías tener que elegir entre intelecto y fuerza, estrategia y acción, mente y cuerpo. Estas elecciones son falsas y se imponen para mantenerte controlable. Si crees que solo puedes ser una cosa, nunca superarás la mediocridad. Será brillante, pero impotente. O poderoso pero fácilmente manipulable. De cualquier manera, nunca amenazará al sistema. Marcus había vivido esta vida durante 30 años. Pensó que su inteligencia era suficiente. Creí que podía superar todos los obstáculos con solo pensar. Pero sin un cuerpo que la sustentara, su inteligencia era solo ruido. Ingrávido. Sin presencia. Sin fuerzas. Cuando reunió a los dos, todo cambió. No se volvió más agresivo. La agresión es debilidad disfrazada de fuerza. Se volvió tranquilo, centrado, inquebrantable. Sus ideas no necesitaban ser gritadas, porque su presencia hacía que la gente escuchara. Este es el corazón de la integración. Cuanto más entrenas tu cuerpo, más clara se vuelve tu mente. Cuanto más domines tu diálogo interno con esfuerzo, menos te paralizará este diálogo en tu vida diaria. La niebla se disipa. Las dudas pierden fuerza. La inteligencia deja de ser una prisión y se convierte en una herramienta punzante, sustentada en algo sólido: el cuerpo. Marcus entendió lo que Musashi había escrito. Y todas las cosas son indiferentes a las diferencias. No hay preferencias, solo el rechazo a aceptar elecciones falsas. No permitas que el mundo te obligue a elegir. No creas la mentira de que ser inteligente significa ser frágil. O que ser fuerte significa ser estúpido. Toma ambos. Purifícalos a ambos. Niégate a dividirte. Esta es la última lección del samurái. El camino a seguir. Hoy, Marcus asesora a jóvenes profesionales. Pero siempre reconoce a quienes viven divididos, brillantes estrategas atrapados en cuerpos frágiles, hombres fuertes sin profundidad táctica. La semana pasada, un analista llamado David se acercó a él. Inteligente, creativo, pero ansioso. Estaba temblando. El cuerpo traicionó la mente. ¿Cómo haces eso?, preguntó David. ¿Cómo mantienes la calma bajo presión? Marco sonrió. Se recordó a sí mismo hace 2 años. La misma pregunta. La misma pelea. ¿Conoces la historia de Miyamoto Musashi? David negó con la cabeza. Fue, sin duda, el hombre más peligroso de la historia de Japón. 60 duelos a muerte. Nunca perdido. ¿Sabes por qué? ¿Porque era el mejor espadachín? No. Porque se negó a separar lo que la sociedad decía que debía permanecer dividida. Era un asesino y un artista. Un estratega y un luchador. Un destructor y un creador. Estaba completo. David frunció el ceño. ¿Y eso en qué me ayuda? Marcos se puso de pie. Ven conmigo. Llevó a David al gimnasio de la empresa, que a esa hora estaba vacío. Toda tu vida te han dicho que elijas, ser el inteligente o el fuerte, el pensador o el hacedor, el estratega o el guerrero. Le entregó a David una mancuerna. Esa elección es una mentira, dijo. Una trampa para mantenerlo débil, controlable, operando al 40% de su capacidad. David sostuvo el peso vacilantemente. Realmente nunca entrené. Lo sé. Yo era el mismo. Una mente brillante atrapada en un cuerpo que la saboteó. Pero todo cambió cuando dejé de aceptar la división. La voz de Marcus adquirió un tono solemne, como si le hablara no solo a David, sino a todos los que alguna vez se han enfrentado a este momento. Los guerreros siempre lo han sabido. Samuráis, griegos, romanos. El verdadero poder requiere integración, mente y cuerpo,
fuerza y estrategia, acción y pensamiento. Miró directamente a David, pero sus palabras parecieron resonar más allá de ambos. Y hoy ese camino continúa. No en el antiguo Japón o Grecia, sino aquí. Ahora. Dondequiera que los hombres elijan la totalidad antes que la división. En Presence and Purpose mantenemos viva esta sabiduría. Enseñamos integración. Mostramos el camino. Construimos una comunidad de hombres que se niegan a permanecer destrozados. Si sientes lo que yo sentí, dijo Marcus, si tu mente está atrapada en un cuerpo que no la soporta, únete a nosotros. Suscríbete a Presencia y Propósito. Cada semana, la sabiduría antigua se encuentra con la vida moderna. Cada semana, las enseñanzas continúan. Cada semana, el dojo se abre a aquellos que estén listos para recorrer el camino de la integración. Marcus levantó otro peso. No se trata solo de fitness. Se trata de volverse completo. De unir lo que la sociedad dividió. Sobre recuperar el poder que te quitaron. David asintió lentamente. ¿Por dónde empiezo? Aquí. Una repetición. Un paso en la guerra que has estado evitando. Y sepa una cosa, la voz de Marcus se volvió intensa. Cuando entrenas, no entrenas solo. Cada guerrero que alguna vez ha recorrido este camino entrena contigo. Musashi entrena contigo. Marcus Aurelio entrena contigo. Todo hombre de presencia y propósito que sigue esta disciplina entrena contigo. Regístrate para recibir formación. Únase a la comunidad. Camina con nosotros. Porque el mundo no teme solo a tu inteligencia. El mundo no teme solo a tu fuerza. El mundo teme lo que sucederá cuando los dos finalmente se conviertan en uno. David bajó su peso y tomó su teléfono celular. ¿Cómo firmo? Marcos sonrió. Presencia y propósito de la búsqueda. Suscribir. Y mañana a las 6 de la mañana, estará aquí. Comenzaremos tu integración. El guerrero completo. Cuando David se fue, Marcus estaba solo en el gimnasio. Miró su reflejo en el espejo. 2 años antes, vi una mente brillante atrapada en la debilidad. Hoy vi a un hombre completo. El viaje de la división a la plenitud. De operar al 40% a acercarse al 100%. Todo porque se negó a aceptar la línea. Musashi murió invicto a la edad de 61 años. Su legado no fueron solo sus 60 victorias. Fue la prueba viviente de que cuerpo y mente son uno. Esa plenitud es el único camino hacia el verdadero poder. Que cualquier otra es una trampa. Marcus tomó una pesa y comenzó su entrenamiento nocturno. Mente y cuerpo. Estrategia y acción. Pensamiento y ejecución. No separados. Nunca separados. Un arma. Un sistema. Un guerrero completo. La elección es tuya. Puedes seguir como eres, inteligente, pero frágil, fuerte pero superficial, funcionando al 40%, confundiendo las limitaciones con la vida normal. O puedes declarar la guerra. Guerra contra tus excusas. Guerra contra tu programación. Guerra contra la voz que susurra, ríndete. Porque si vences esa voz en el gimnasio, la vencerás en la vida. Musashi abandonó el mapa. Los griegos demostraron que funcionaba. La ciencia moderna confirma la biología. El camino está en el entrenamiento. En unir lo que el mundo separó. Suscríbete a Presencia y Propósito. Únete a los guerreros que se niegan a elegir. Recorrer el camino de la integración. Porque el mundo necesita hombres completos. Hombres que piensan y actúan. Quien planifica y ejecuta. Que crean y destruyen. La elección ya no es cómo. La elección es cuándo. Camina con presencia. Entrena con propósito. Vuélvete completo.